Nos encontramos con Sabina Rodríguez van der Hamen. Ella es nieta de Tomás van der Hamen. Ella es abogada, es ambientalista de corazón, hace parte del colectivo de sembradores de la Van der Hamen, ese movimiento social que día a día aumenta en defensa de la Reserva Natural Van der Hamen, no tanto por la belleza que significa la naturaleza, los pajaritos, los arbolitos, por supuesto que nos gusta eso estéticamente, pero más por lo que tiene que ver con la calidad de vida de los bogotanos y en general la conservación del planeta. Sabrina, ¿quién fue Tomás van der Hamen? Bueno, pues primero Néstor, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí en esta entrevista. Bueno, Tomás van der Hamen fue un científico holandés, de la rama que han denominado los naturalistas, y es que tienen una aproximación no solo desde una disciplina, sino desde varias disciplinas al conocimiento de la naturaleza. Entonces tenía conocimiento de geología, que era su formación de base, pero también de botánica, en general de los estudios del clima, de varias disciplinas ambientales. Y llegó en los años 50 a Colombia, se enamoró profundamente de este país y de una colombiana, mi abuela, y pues se quedó aquí en Colombia de alguna manera, claro que siempre hasta que se pensionó fue profesor en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Pero sus principales investigaciones, todo su trabajo de campo, radicó aquí en Colombia. Uno de los trabajos que más se destacan en su tiempo de investigación es una expedición que se llamó Eco Andes, que investigó las tres cordilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta, teniendo un equipo interdisciplinario que en esa época no era muy común, aún hablar de estos estudios con una mirada muy amplia, donde se miraron todas las distintas facetas que ya venía diciendo. Se miraban los suelos, se miraba la vegetación, se miraba incluso niveles de especificidad como las lombrices, bueno, y es la base del mayor conocimiento que tenemos sobre nuestras tres cordilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero otro de sus grandes aportes fue el estudio de la sabana de Bogotá, el estudio geológico, el estudio en millones de años, cómo se formó la sabana de Bogotá. Gracias a él conocemos cómo fue todo ese proceso de formación de la sabana, y una de sus especialidades, el estudio del polen fósil, que le permitía ver qué especies hubo a lo largo del tiempo. Sabrina, este país y esta ciudad en particular está en mora de reivindicar, de rendirle el homenaje que se merece Tomás van der Hamen por los importantes aportes, pero por sobre todo lo que tiene que ver con la reserva que hoy lleva su nombre. ¿Cómo fue ese proceso que dio como resultado, felizmente, que se considerara ese espacio territorial como una reserva natural de especial protección? Pues perfecto, eso me permite además anclar con lo que estaba contando del polen fósil, porque justamente este estudio, al mirar en capas y en millones de años cómo fue modificándose la vegetación a lo largo de las distintas eras, tenía un conocimiento de cómo se transformó el territorio, qué vegetación había y cómo se interconecta esta vegetación en las partes donde hace más frío, o sea, más altas, con las partes más bajas. A partir de todo este conocimiento, en los años 90, las corporaciones autónomas regionales, con una nueva función en el ordenamiento territorial, le piden hacer un estudio que recoja también todos estos estudios que había hecho muchos años de historia sobre la sabana, para hacer un plan ambiental, para que la CAR tuviera claro qué era eso que debía manejarse en el territorio CAR para el ordenamiento territorial en términos ambientales. Y pues se publica en el 98 un libro que se llama Plan Ambiental para la Cuenca Alta del Río Bogotá, y en ese libro mi abuelo introduce por primera vez el concepto aquí en Colombia, lo trae de Holanda, de estructura ecológica principal. Básicamente, ¿qué quiere decir la estructura ecológica principal? Todo aquello que debemos cuidar en un territorio para que éste se pueda desarrollar de manera sostenible. Y de desarrollarse de manera sostenible son básicamente dos cosas. Una, permitir una calidad de vida a los habitantes que están en el territorio, y dos, a las generaciones futuras garantizar que también vayan a poder gozar de esa calidad de vida.
Entonces, en esa estructura ecológica principal ya se dibuja la primera propuesta de reserva que hoy lleva su nombre, y viene la concertación del primer plan de ordenamiento territorial de Enrique Peñalosa en el 99. Peñalosa proponía exactamente lo mismo que hoy: vamos a urbanizar todo el borde norte de la ciudad. ¿Con qué argumentos? Lo que ya conocemos: la ciudad va a crecer demasiado y entonces al 2010 vamos a tener 10 millones de habitantes, cifra que además no coincide pues con la población que tenemos incluso hoy en día, y se dio este debate. La CAR, como tenía ese estudio, la CAR no está de acuerdo y no logra concertar con el distrito qué debe pasar en todo este borde norte de la ciudad, y el tema pasa al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente, el ministro le pide a un panel de expertos interdisciplinario, porque este no es un tema que tenga que ver solamente con lo ambiental o con lo urbanístico, sino que tiene una serie de variables. Entonces había economistas, ambientalistas, urbanistas, arquitectos, expertos en transporte, y este panel decide que en efecto se debe crear una reserva en el borde norte de la ciudad, una reserva que es fundamental para la estructura ecológica principal. Pero además esta decisión equilibra las necesidades de la ciudad. Entonces el ministerio dice: no va a ser todo reserva, no va a ser todo expansión, vamos a dejar una parte para la expansión, 2.000 hectáreas, una parte para la reserva, que van a ser 1.500, y el resto de hectáreas las vamos a destinar para el suelo rural de Bogotá, porque también tenemos ruralidad, muchas veces lo olvidamos. Entonces de ahí se da la orden. Pasan muchos años, el alcalde pues demanda automáticamente, Enrique Peñalosa demanda esa decisión y es confirmada por el Consejo de Estado, que dice sí se debe declarar esta reserva. Y mientras tanto, pues mi abuelo, y creo que eso pues vuelve a ser como el hilo de la historia, insiste en que es fundamental, que de eso depende la calidad de vida de los ciudadanos, tanto de Bogotá como de la región, porque también la reserva tenía un propósito más allá de la estructura ecológica, que está íntimamente ligado con ella, y es evitar la conurbación. No podemos tener ciudades, Bogotá ya es muy grande, ya sufrimos unos desplazamientos demasiado largos, y seguirla extendiendo y conurbándonos con los municipios vecinos hace que sea cada vez más difícil de evitar. Entonces, finalmente en el 2011, Thomas van der Hamen muere en el 2010, y en el 2011, al declararse la reserva, se propone su nombre en honor, en homenaje al que la propuso, que todo el sustento científico pues está en sus estudios. Y así es como logramos tener al 2011 por fin una reserva declarada. Luego en el 2014 un plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental es fundamental porque es la hoja de ruta que nos va a decir cómo lograr consolidar la reserva. No hay que olvidar que la reserva es para restaurarse. Sí, Sabina, esto como no es un asunto particular ni de interés privado, ¿no? Pues conociendo lo que ha significado el plan de gobierno de Enrique Peñalosa, que parece más bien un plan como de negocios y de negocios con sus socios, ¿cómo debería ser una política pública ambiental frente a la reserva? Es decir, a quienes les compete manejar el Estado y tomar las decisiones que afectan a todos los ciudadanos, no que benefician a unos pocos, sino que es el interés general. ¿Cómo debería ser? ¿Qué criterios? ¿Cómo debería ser la política ambiental frente a la reserva? Ese es un tema fundamental para la reserva, porque es que la reserva recoge los instrumentos que tenemos, con los que contamos hoy en día en el país para la institucionalidad ambiental. Y hay una declaratoria de reserva, entonces jurídicamente tiene esa protección. Y luego viene el plan de manejo ambiental. Y el plan de manejo ambiental, como decía, que es esta hoja de ruta, tiene dos características, a mí me gusta decir, es lo que se puede y lo que no se puede hacer, son las normas sobre el uso que se puede dar al interior de la reserva, pero como además es una reserva que debe ser restaurada, tiene proyectos a 10 años, con responsables, con cifras específicas de cuánto debe invertir cada una de las entidades. Y ese plan de manejo ambiental está en cabeza de la CAR, como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, como la Autoridad Ambiental en el suelo rural de Bogotá, y del distrito, porque la reserva queda al interior del distrito capital, y ellos dos son los principales responsables. Hay marginalmente otras, por ejemplo, en algunos puntos la Gobernación de Cundinamarca, en algunos casos los privados, que están llamados a cumplir unas obligaciones dentro del plan. Una vez se expidió en el 2014 la alcaldía de Gustavo Petro, la Bogotá Humana,
inició un proceso muy importante de reforestación y restauración en el nodo de las Mercedes. Te he hablado del bosque de las Mercedes. El bosque de las Mercedes es el último relicto de bosque que tenemos en la parte plana de toda la sabana de Bogotá. Y el Jardín Botánico hizo ahí 27 hectáreas reforestadas con más de 22.000 árboles plantados, que hoy mucha gente no los conoce. Eso es una labor muy importante que se inició la reforestación y hoy los árboles están bastante grandes. También se hizo la destinación de los fondos para comprar predios. La reserva no debe ser toda pública ni debe ser toda privada. En este momento, hoy en día, en su 90 y tanto por ciento es privada. Eso no obsta que no sea una reserva, porque es, digamos, la categoría de reservas para dar una protección dada a un territorio. No obliga a que sea pública o que sea privada. Pero sí es importante que para que cumpla esa función también de recreación para la ciudadanía se puedan adquirir varios de los predios. Y sobre todo los predios priorizados son los predios donde se da la mayor restauración exclusivamente. En las otras se pueden hacer algunas actividades, pero se mezcla con la restauración, con otro tipo de usos que se pueden dar al interior, nunca la construcción, esa está totalmente prohibida. Pero entonces se destinaron 21.000 millones para el acueducto de Bogotá y 90.000 millones para la Secretaría de Ambiente iniciar en la compra de predios. Habían iniciado las negociaciones con los propietarios, ya estaba avanzado y apenas llegó la administración de Enrique Peñalosa, lo primero que hicieron fue parar completamente esta implementación de estos recursos. Y eso tiene que ver con, pues, cuáles son los roles, cuál es esa política pública. Hay una figura que es los planes de manejo ambiental. Así funcionan todas las áreas protegidas del país y el alcalde lo único que dice es: ay, quién sabe cuándo hay que hacer eso, quién sabe quién lo compra, quién sabe quién pone la plata, no hay tiempos, no hay responsables, y resulta que sí hay. Y lo que se está haciendo actualmente es un desconocimiento de esa norma, cuando ya había un avance y se estaban dando unos primeros pasos. Justamente el plan es a 10 años porque no es una tarea menor, pero pues justamente se tiene que poder hacer. Y en ese sentido hay un elemento muy importante, y es desde la ciudadanía lo que hemos pedido, y es: sabemos que la tarea no es fácil, cuente con nosotros. Entonces nosotros hacemos las siembras, invitamos a las entidades a ser partícipes, a la ciudadanía de esas acciones, porque sabemos que son muchos los recursos y el trabajo que se requiere, y para eso hay una ciudad ávida de tener una reserva que quiere participar y que además se convierte en un laboratorio vivo, es pedagogía justamente para todas las personas que vamos y sembramos un árbol, conocer la especie, tener el contacto con esos ecosistemas que tenemos en la sabana. Pues es de público conocimiento que varios de los concejales que apoyan a Enrique Peñalosa son propietarios de predios en la reserva, y cualquier cambio del uso del suelo con una destinación para urbanizar o algo eleva considerablemente los valores. Entonces, y ahorita que estamos en esta coyuntura electoral, en la perspectiva de un nuevo presidente para el país, de estas propuestas que nos presenta, y que uno escucha algunos que de la noche a la mañana se volvieron ambientalistas porque no lo eran, defienden que el fracking, esa forma de explotación del petróleo tan antiecológica, y que defienden y colocan por encima inclusive de las leyes de la economía la minería como la principal actividad del país, cuando no debería ser así. No estamos diciendo que no debe haber minería, pero no puede ser el renglón más importante del país. Sin embargo, bueno, de esos candidatos que hay, ¿qué propuesta y quién está presentándole al país una propuesta realmente ambiental y además avanzada? ¿Quién sería? Yo creo que en esta discusión, en esta coyuntura electoral, hay algo muy importante, y yo creo que hay varios candidatos que han empezado a incluir el tema ambiental, y todos han hecho un esfuerzo por incluir las propuestas. Pero creo que eso es algo que hay que reconocer muy importante: Gustavo Petro puso en la agenda electoral el tema ambiental.
era un tema que era marginal, que varios de estos candidatos en sus trayectorias nunca habían hablado del tema ambiental, y Gustavo Petro puso en el corazón del país el cambio climático, el ordenamiento alrededor del agua, el tema del fracking, de la minería. Entonces yo creo que ha sido muy importante porque hay una apuesta clarísima, hay una respuesta a la ciudadanía, y creo que eso lo han empezado a leer otros candidatos, principalmente Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Yo creo que de manera más tímida, aunque intentan también, justamente porque Gustavo Petro logra posicionar el tema ambiental. Incluso Vargas Lleras y Duque empiezan a hablar de sí, tema ambiental. Ahora defienden hasta los acuerdos de paz cuando habían dicho que iban a acabar con eso. Entonces, uno puede, digamos, se le pueden dar distintas lecturas, pero yo quisiera dar como la lectura positiva y decir, creo que es un gran aporte que ha hecho Gustavo Petro, que tiene una propuesta ambiental muy sólida. Pero sobre todo es poner en la agenda de la discusión los temas ambientales, que no la teníamos de manera tan contundente, y logra posicionarla en estas elecciones como un tema fundamental. Y un tema fundamental porque es que también recoge el sentir de la gente. Estamos viendo conflictos ambientales que crecen cada vez más en todo el país, y hay un sentir ciudadano realmente queriendo respuestas contundentes, respuestas claras frente a esta problemática, porque como ustedes lo decían, Néstor, al comienzo, es nuestra calidad de vida la que está en juego. Las comunidades en el Tolima, en Ibagué, en Cajamarca, se han movilizado para defender el agua frente a las multinacionales de la minería del oro. Y en Santander la defensa del páramo Santurbán, en fin, por poner solamente dos ejemplos de los muchos ejemplos de movilización social que hay hoy en el país en defensa de los recursos naturales, pero en defensa de la calidad de vida y el bienestar de la mayoría y no de unos pocos. Desde este nuestro programa Encuentros Pedagógicos hemos conversado, yo diría que es como una primera parte porque esto tiene muchísimo, sobre todo para los maestros, para la comunidad educativa, para los jóvenes estudiantes. Es necesario profundizar en estos temas. Esto aquí no se trata del ecologicismo romántico, del amor a los pajaritos y a los arbolitos, sino se trata de la defensa de la vida misma, que conlleva, por supuesto, proteger árboles, proteger especies, proteger las abejas, etc. Sabina, nosotros te agradecemos muchísimo y nos gustaría escuchar un mensaje tuyo a los ciudadanos de Bogotá, desde tu condición de habitante de este territorio, a los ciudadanos de Bogotá. Bueno, yo creo que el mensaje sería invitar a que nos sumemos cada vez más personas. Necesitamos más voces, aunque ya somos muchas las que defendemos la reserva Van der Hamen, nunca serán suficientes. Creo que está en juego la sostenibilidad ambiental de Bogotá, está en juego el futuro de la ciudad y el futuro sostenible realmente. Entonces es una invitación a que nos sigamos sumando. Todos tenemos algo que aportar, no importa la disciplina desde la que estemos. Creo que eso ha sido un aprendizaje y una lección al mismo tiempo muy bonita de este proceso de defensa de la reserva, donde estamos personas desde los científicos con quienes hablamos todo el tiempo y han hecho todos los estudios, hasta estudiantes que aún no de colegio, y que todos podemos tener una preocupación, una manera de aportar y ser partícipes de la consolidación de esta reserva tan importante para todos y todas. Muchas gracias.